Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 3. Tragedia y orígenes. ¿Dónde estaba? Te detuviste cuando Jinlin dijo que su sueño era convertirse en aventurera. Correcto. Hablar de acontecimientos del pasado lejano hacía que mi mente se sintiera un poco confusa y parecía hablar sin pensar. Era como si perdiera el conocimiento y me desmayara por un tiempo. Eran recuerdos divertidos, pero estaban conectados con otros dolorosos, así que tal vez me distraje deliberadamente. Pero esta historia estaba tan arraigada en mí que podía contarla sin pensar. Esta historia estaba camino a la devastación. No quería recordarla. A la mañana siguiente, tuvimos que prepararnos para partir, por lo que no tuvimos tiempo de hacer turismo antes de partir hacia casa. Me desperté en la posada, desayuné con Jinlin y Pravda y me dirigí al muelle de carga. Mis padres ya estaban allí. Se habían acostado antes que nosotros porque necesitaban llegar temprano para trabajar. Evaluaron el valor de venta de los bienes que descargaron ayer y también empacaron las necesidades que llevábamos de regreso a Tara. Éramos el último equipaje que metíamos dentro, después de lo cual azotarían al caballo y partiría el carruaje. Rent, Jinlin, estamos a punto de irnos. Suban, dijo Pravda. Asentimos y subimos al carruaje. Actuamos como caballeros que recibieron órdenes de su superior, en gran parte debido al sermón de Pravda del día anterior. Ninguno de los dos queríamos que volviera a gritarnos así. Fuimos tan rápidos que el carruaje estaba listo para partir bastante temprano. Entonces vámonos, dijo mi padre desde el asiento del cochero. ¿Listos? Ya estábamos todos a bordo, al igual que el equipaje. Sí, aquí no hay problemas, dijo mi madre. Vamos. Mi padre azotó al caballo y el carruaje empezó a rodar lentamente. Fue una visita breve, pero resultó ser una gran aventura para Jinlin y para mí. Casi nos lastimamos gravemente, pero conocimos a un hada, lo cual era aventura más que suficiente para un niño. Ahora que soy un aventurero, sé lo raras que son las hadas. En el camino de regreso, Pravda me dijo que las hadas eran raras, pero yo solo pensé que eran raras en la forma en que lo eran las flores de Saria. Las flores de Saria, por cierto, son flores de temporada en Atara que solo florecen bajo la luna llena. Son bastante poco comunes, pero si quieres cosecharlas, puedes recolectar muchas. Las hadas, por el contrario, son más difíciles de encontrar. Jinlin quería presumir de nuestro viaje a Halidol en el momento en que regresáramos al pueblo. Yo también, hasta cierto punto. A pesar de lo indeciso que había estado, cuando recordé nuestra pequeña excursión, tuve que admitir que fue divertido. No habría alardeado, pero sí quería contarles lo que pasó en la ciudad y la gran aventura de Jinlin y su gran fracaso. Eso es todo para decir que el viaje de regreso a casa fue divertido y tenía mucho que esperar. Al menos hasta cierto punto. ¿Ayudaste a un hada? ¿Por eso te pusiste en peligro? Preguntó Pravda. El carruaje se balanceaba de un lado a otro mientras explicábamos los acontecimientos en el pueblo vecino. Ella se sorprendió. Estaba temblando de miedo, temiendo que ella se enojara otra vez, pero Jinlin actuó como si no hubiera nada de qué preocuparse. Tal vez simplemente estaba acostumbrada a hacer enojar a Pravda, o tal vez era valiente por naturaleza. Probablemente eran ambas cosas. Sí, quiero decir, no dejaba de pedirnos ayuda, argumentó Jinlin. Las hadas son algo extremadamente raro. Ver una la primera vez que estás fuera del pueblo es toda una experiencia, dijo Pravda con asombro. Tal vez eres amada por las estrellas. Bueno, eso no importa. Si alguno de ustedes vuelve a encontrar un hada, debe mantenerse alejado. ¿Quieres decir por qué es peligroso? Pregunté, sorprendido por su orden. Pravda negó con la cabeza. No, eso no. Bueno, también está eso, pero lo más importante es que no deberías simplemente acercarte a un hada. Su forma de pensar es fundamentalmente diferente a la nuestra. Nunca se sabe lo que podrían hacer. Por supuesto, no todas las hadas son así y no hablo por todas ellas, pero ¿no te pareció extraño nada acerca de esa hada? Jinlin y yo nos miramos. Entonces recordé que tal vez algo estaba un poco extraño. No parecía interesada en hablar con nosotros y no expresó ninguna preocupación por nuestra seguridad. Quizás eso se debió a que pensaba de manera diferente a los humanos.
¿Se te ocurre algo? Pravda volvió a preguntar. Hinlin pareció llegar a la misma conclusión que yo. Reconocimos en silencio que habíamos pensado en algo. Caerse de un árbol no fue el único peligro en el que se pusieron, es lo que estoy diciendo. No quiere convertirse en niños cambiados uno, ¿verdad? Recordamos cuando nuestros padres y primos nos advirtieron que, si hacíamos algo malo, seríamos reemplazados por niños cambiados. Aunque nunca dijeron quién haría eso. ¿Es eso algo que hacen las hadas? Preguntó Hinlin. Sí, dijo Pravda. Cuando nadie mira, las hadas cambian de lugar con los niños humanos. Es un hábito que tienen. Para nosotros, intercambiar nuestros propios hijos con los de otra persona, uno de otra especie, sería impensable. Pero a esto me refiero cuando digo que no piensan como nosotros. Tienen problemas para entender a los humanos. Un niños cambiados o changelings, en diversas leyendas y creencias populares europeas, un niño cambiado es el hijo de un hada, shana, troll, elfo u otra criatura fantástica, dejado secretamente en el lugar de un niño robado. La supuesta motivación para este cambio varía entre el deseo de tener un sirviente humano, el amor hacia los niños o la simple malicia. La realidad que se esconde tras muchas de estas leyendas es el nacimiento de niños deformes o retrasados. En la antigüedad, la gente creía que una criatura sobrenatural había cambiado a estos niños antes de que los padres hubieran tenido tiempo de bautizarlos. Incluso en Irlanda, la explicación a la zurdera era la del niño cambiado. A medida que el carruaje avanzaba, Hinlin y yo nos acostumbramos mucho más al balanceo que ayer. Hinlin parecía propensa a marearse, por lo que nunca se acostumbraría del todo, pero Pravda compró medicamentos para eso en la ciudad y se los dio antes de que nos fuéramos. Ella también me dio un poco, pero de todos modos estaba bien, así que tal vez no necesitaba tomarlo. La medicina era extremadamente amarga y dolorosa de consumir, pero el mareo era incluso peor para Hinlin, por lo que no lo pensó dos veces antes de tragarla. Pero algún tiempo después de que hablábamos de las hadas, la medicina nos dio sueño. Nos dijeron que podría cansarnos un poco y recuerdo que me di cuenta de que el medicamento debía haberlo causado. Podía obligarme a permanecer despierto, pero no había motivo para no dormir. De todos modos, mi madre y Pravda aún estaban despiertas. Me rendí y me dejé caer en el mundo de los sueños. Me desperté con el sonido de un fuerte choque, sin tener ni idea de cuánto tiempo había pasado. Sentí como si me hubieran lanzado al aire y luego todo se puso patas arriba a mi alrededor. No pude mirar a mi alrededor, pero encontré todo el incidente fascinante. Recuerdo vívidamente la fruta flotando en el aire. Recuerdo cómo se veía la hierba. Casi podría pintar un cuadro de ello. El tiempo pasó terriblemente lento, pero el verdadero temor pronto comenzó a aparecer. No tenía idea de lo que había sucedido. Cuando me di cuenta de que el carruaje probablemente se había volcado, todo el equipaje se había desparramado en un caos. Me habían golpeado contra las cajas de madera y los costados del carruaje, y me atravesaron dolores intensos cuando intenté moverme. Desesperado por ver qué les había pasado a los demás, observé mi entorno. Primero busqué a Hinlin. Mis padres y Pravda parecían invencibles en ese momento, pero ella no. Ella siempre parecía como si pudiera lastimarse en cualquier momento, así que me preocupaba excesivamente por ella. Por suerte, la encontré con bastante facilidad. Estaba debajo de unas cajas, pero aún respiraba. Rent, gimió. Afortunadamente, no había nada demasiado pesado en las cajas, por lo que incluso un niño como yo podía apartarlas con algo de esfuerzo. Ella no resultó ilesa, pero logró levantarse por sí sola. Hinlin. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? Pregunté inmediatamente. Sí, estoy bien, dijo. El sudor frío le corría por la cara. ¿Dónde están los adultos? Esa fue la primera vez que me hice esa pregunta. No es que me hubiera olvidado de ellos, pero era extraño que no hubieran venido a buscarnos. Éramos niños y los adultos se preocupaban constantemente por nuestro bienestar. Si hubiera habido un accidente grave, como por ejemplo un carruaje volcado, lo primero que habrían hecho sería buscarnos. Tampoco podríamos haber terminado tan separados. Solo necesitarían buscar alrededor del carruaje. Cuando me di cuenta de que no estaban, me sentí incómodo. Muy incómodo. Hinlin parecía sentir lo mismo. Justo cuando ya casi no podía quedarme quieto, se escuchó un fuerte estruendo más allá del carruaje. Sorprendido, me giré en esa dirección y vi una columna de llamas. No tenía idea de qué era en ese momento, pero Hinlin sí. Magia. Ella jadeó y corrió hacia allí. La seguí. Lo que vimos nos sorprendió a ambos. Es difícil de describir, pero parecía siniestro, por decirlo menos.
Parecía un gran lobo plateado, pero sus ojos estaban inyectados en sangre y parecía tener sed de destrucción. Su enorme cuerpo estaba rodeado por un aura oscura, malvada y vacilante, era como la destrucción encarnada, o un apóstol del infierno. También vimos a Pravda sosteniendo un bastón. Ella era quien había lanzado la magia. No sabía que ella podía usar magia, pero Jinlin sí. Quizás Pravda le había enseñado alguna para utilizar en caso de emergencia. Pravda nos vio y se dio la vuelta. Ustedes dos. Están vivos. Huyan. Mantendré a este monstruo alejado de... Esas fueron sus últimas palabras. Antes de que supiera lo que había sucedido, las garras del lobo sobresalían de su espalda. Pravda tosió sangre y la luz desapareció de sus ojos. Y luego ella estaba muerta. Había visto cadáveres antes, pero esta fue la primera vez que presencié el momento de la muerte. No pude pensar por un momento. Pero luego recordé que tenía que correr. Agarré la mano de Jinlin y traté de alejarme lo más que pude del lobo. Rent. Rent, ¿qué pasa con la abuela? Gritó Jinlin, su voz carecía de emoción. Por supuesto, sabía lo que quería decir, pero Pravda ya se había ido. Teníamos que sobrevivir, así que teníamos que correr. No había nada más que hacer. ¿Qué hay de tus padres? Continuó Jinlin, pensando que tenían que estar en algún lugar por aquí. Probablemente Jinlin estaba mucho más confundida que yo. Ella no debe haber visto los otros dos cadáveres junto al lobo, pero yo sí. Éramos los únicos supervivientes. Quizás fui algo desalmado. Habría sido normal quedarse congelado en esa situación, tal como lo estaba haciendo Jinlin. Pero me negué a dejarla morir. Corrí. Corrí para sobrevivir. Corrí para regresar a casa. Corrí para proteger a mi amiga de la infancia. No sé cuánto tiempo corrimos. Esto tiene que estar lo suficientemente lejos, murmuré entre respiraciones pesadas, lejos del carruaje volcado. Pero entonces Jinlin tartamudeó mi nombre, con voz temblorosa, y señaló hacia adelante. Es tan obvio lo que había allí que no siento la necesidad de explicarlo, pero era ese maldito lobo. Sus ojos inyectados en sangre nos miraron insensiblemente. En retrospectiva, era extraño que un niño pudiera huir lejos de ese monstruo. El lobo tenía que estar jugando con nosotros. Podría habernos matado en un instante, pero quería ver hasta dónde huiríamos. Ahora el tiempo de juego había terminado. No lo había visto ni una sola vez mientras corríamos, así que, si se estaba mostrando ahora, debe haberse aburrido. No entendí eso en ese momento y pensé que tenía que seguir corriendo. Desafortunadamente, mis piernas no me escucharon. Jinlin tampoco parecía poder dar un paso más. Estábamos acorralados. No sé qué me pasó, pero caminé penosamente hacia el lobo y me paré frente a él. No fue la decisión más inteligente y probablemente fue inútil, pero fue todo lo que pude hacer para proteger a Jinlin. Fue todo lo que pude hacer para salvarle la vida. Pensé que podría huir mientras el lobo me mataba, pero el lobo nos estaba mirando. Sabía que no había manera de que pudiéramos escapar. No importaba si me sacrificaba, pero no quería creerlo. Abrí los brazos y miré al lobo. Jinlin, corre. Insté. Déjame el monstruo a mí. Jinlin negó con la cabeza. No, Rent. Yo, solo corre. Lo retendré. Discutimos un rato hasta que el lobo finalmente se hartó. Suspiró y levantó su pata delantera. Lentamente, extendió sus afiladas garras, la sangre de Pravda y de mis padres aún las cubría. Estas garras los habían apuñalado y destrozado. En unos segundos me pasaría lo mismo. Pero si pudiera ganar suficiente tiempo para que Jinlin escapara, estaría satisfecho. Con eso en mente, me sentí seguro mientras estaba allí. Cerré los ojos y sentí una ráfaga de viento cuando el lobo bajó su pata delantera. Pero entonces algo me empujó. Las garras nunca me alcanzaron. Preguntándome qué pasó, abrí los ojos. Lo que encontré fue la peor conclusión que podría haber imaginado y lo último que quería ver. Jinlin susurró mi nombre, la sangre goteaba de su boca. Miré más abajo y vi una garra afilada que sobresalía de su pecho. Se suponía que me empalaría, pero Jinlin tomó mi lugar. El lobo sacó lentamente su garra y la sangre brotó del cuerpo de Jinlin. Cayó al suelo en un charco carmesí. Jinlin. Jinlin. ¡Hey! Jinlin. Grité mientras corría hacia ella. Ya no me importaba el lobo. No me importaba si me mataba. Jinlin era más importante. Tenía que salvarla de alguna manera. Pero la sangre seguía saliendo y ella palidecía a cada segundo. Intenté pensar en alguna forma de mantenerla con vida, pero fue inútil. Aún podía hablar, pero su voz era débil y lenta. Rent, lo siento, Jinlin, no hables. Morirás, vas a morir.
Diles a mis padres que lo siento. Vive, Rent. Antes de morir, quiero que sepas que quería, casarme contigo algún día. Podemos hacer eso, Gimlin. Solo tienes que sobrevivir. Oh, Rent, dijo riendo, puedes vivir feliz con otra persona. La muerte ocurre demasiado rápido. El cuerpo de Gimlin rápidamente se quedó flácido y, muy pronto, ya no respondió a mis palabras. Gimlin. ¿Por qué? Lloré. Ya no me importaba nada. Ni siquiera podría entregar su mensaje porque ese monstruoso lobo aún estaba aquí. Algo en mí se rompió y cogí un palo para enfrentarme al lobo. Fue una tontería. No había manera de que pudiera ganar y mis posibilidades de sobrevivir eran incluso menores que si intentara correr. Pero si iba a morir, quería hacerlo luchando. El lobo me miró emocionado y luego se enderezó y me observó como una bestia cazando una presa. Fue entonces cuando me di cuenta de que había estado jugando antes. Todavía no sé por qué sintió la necesidad de adoptar una postura de batalla, pero tal vez el lobo sintió que era lo correcto. Ahora que lo pienso, el lobo también estaba en guardia contra Pravda. Aunque tendría que preguntarle al monstruo para estar seguro. Blandí mi bastón. Mi postura era terrible y solo podía correr a un ritmo lento. Esta no era forma de combatir a un monstruo. Pero no importaba. No estaba tratando tanto de luchar como de morir. No sé si el lobo lo sabía o no, pero parecía entretenido mientras abría mucho las fauces y se acercaba a mí. Parecía que me iba a partir por la mitad, pero no tenía miedo. Su boca se acercó. Si atacaba sus fauces abiertas, pensé que podría hacer algo de daño, incluso con un palo. Lo apuñalé y, sorprendentemente, logré rasparle un poco las encías. No sé si fue una casualidad, o el lobo no estaba prestando atención, o lo dejó pasar a propósito, pero quedé satisfecho. Al menos lo dañé de alguna manera. Aceptando mi destino, esperé a ser aplastado en sus fauces. Pero justo en ese momento escuché un fuerte ruido metálico. Algo me defendió de los colmillos del lobo. Miré hacia arriba y vi a un hombre adulto. Sostenía una espada mucho más grande que todo mi cuerpo y la estaba usando para mantener al lobo a raya. Apártate, dijo, reprimiendo su ira, haré algo al respecto. Estaba demasiado angustiado para pensar, así que hice lo que me dijeron. El lobo intentó arañarme, pero el hombre blandió su espada y lo obligó a retroceder. Incluso ahora sigo pensando que era un luchador excepcional. En ese momento, no sabía nada de combate, pero me di cuenta de un vistazo que él era un maestro gracias a sus hermosos movimientos. Esto llevó a una batalla entre el hombre y el lobo. El lobo saltó hacia el hombre, y el hombre agitó su espada hacia el lobo. Ambos se movían demasiado rápido para que yo pudiera seguirlos. Pude ver cuánto se había estado conteniendo el lobo contra mí y llegué a comprender cuán talentoso era el hombre. Era como si la batalla tuviera lugar en su propio mundo. Ambos estaban igualados. El lobo evitó la espada por un pelo o la bloqueó con sus colmillos. El hombre desvió las garras y los colmillos del lobo con su espada o las esquivó más rápido de lo que el ojo podía ver. Cuando ambos finalmente llegaron al límite de su resistencia, el hombre obtuvo la victoria. El lobo bajó la guardia solo por un instante, y el hombre se acercó a él y le asestó un golpe que dejó un corte en el pecho del lobo. El lobo aulló de dolor. Le lanzó una pata delantera al hombre y lo derribó, pero el hombre bloqueó el ataque desesperado con su espada y salió ileso. Sangre oscura goteó del pecho del lobo, formando un charco rojo. Su respiración se volvió irregular y sus ojos, llenos únicamente del deseo de matar, buscaron frenéticamente a su alrededor. Estaba lejos de la escena, pero aún así retrocedí. El hombre, sin embargo, no se inmutó. El lobo y el hombre se miraron furiosos durante un rato más hasta que la tensión se rompió y el lobo retrocedió. Entonces, para mi sorpresa, el lobo se alejó corriendo. Vi todo desde cerca y me quedé estupefacto. El lobo nunca pareció del tipo que huye, pero eso fue lo que hizo frente al hombre. El hombre permaneció en guardia por un tiempo, pero cuando ya no se podía sentir su siniestra presencia, corrió hacia mí. ¿Estás bien?, preguntó. Me salvé en el último segundo del ataque de un monstruo. Su pregunta era natural, pero yo no estaba en el estado de ánimo adecuado. ¿Por qué?, le pregunté de nuevo. ¿Por qué no viniste antes? Fue la peor forma en que podría haber respondido. Si tuviera que salvar a alguien y me dijera lo mismo, sería como una pesadilla. Debería haberle agradecido. Lo sabía. Pero cuando miré el cadáver de Inlin tendido a mis pies, no pude decir nada más. Aún así, el hombre fue amable. Miró a mi amiga muerta y dijo: lo siento. Si tan solo pudiera correr un poco más rápido.
Lo siento mucho. Esto es mi culpa. No podía culparlo. La verdad es que simplemente tuvieron mala suerte. Jinlin, mis padres y Pravda también. Solo yo tuve la suerte de escapar con vida de ese poderoso monstruo. Y fue gracias a este hombre, así que no tenía derecho a quejarme. Pero el hombre aún así se disculpó. Me secó las lágrimas de los ojos y luego me dio un abrazo. Lo que solo me hizo llorar y gritar más fuerte. ¿Ya te sientes mejor? El hombre preguntó después de que lloré a mares. Sí, lo siento, dije. Todavía no me sentía mejor, pero me había calmado un poco. Estaba deprimido y no sabía qué hacer, y mi mente aún estaba confusa, pero me había dado cuenta de que no podía culpar a ese hombre por nada. No, lo hiciste bien, dijo el hombre. No porque te disculpaste, sino porque pudiste enfrentarte a esa bestia a pesar de tu corta edad. De todos modos, sobre tus compañeros fallecidos me gustaría llevarlos de regreso al pueblo, pero no creo que pueda, dije. Había que llorar a los muertos, pero en momentos como estos, era habitual dejar los cuerpos en la naturaleza para que los comieran monstruos o animales. Era difícil transportar cuerpos y también podían atraer monstruos, empeorando las cosas. En aquel entonces no conocía estos detalles, pero sabía que no había forma de llevarlos de vuelta al pueblo sin un vehículo. No, no es imposible, dijo el hombre. ¿A dónde deberían ser llevados? Es un pueblo por aquí. Atara, Alga o Mul. Todos esos eran pueblos cercanos, por lo que el hombre debía estar familiarizado con el territorio. Sí, Atara. Iba de regreso allí, respondí. Ya veo. Qué trágico. No importa eso, ¿qué quieres decir con que no es imposible? Oh, vine aquí en carruaje, ¿sabes? Sentí el maná de ese monstruo y vine corriendo hasta aquí, pero si esperas medio día más, el carruaje debería llegar hasta aquí. Puede recuperar los cuerpos. Afortunadamente reservé el carruaje para que no hubiera pasajeros además del cochero y yo. No entendí del todo de qué estaba hablando el hombre en ese momento, pero pensándolo ahora, debe haber recorrido medio día de carruaje completamente a pie. De alguna manera sintió la presencia del monstruo desde tan lejos. Además, hizo todo lo posible para reservar un carruaje que viajaba por una zona rural despoblada. Pensándolo racionalmente, era muy sospechoso y extraño, pero me salvó, por lo que tenía toda mi confianza. ¿Entonces no les importaría llevar los cuerpos? Yo pregunté. Seguro. De hecho, conozco personalmente al cochero. Puedo pedir un pequeño servicio extra. Tendremos que esperar aquí hasta que llegue el carruaje, así que creo que aprovecharé este tiempo para reunir todos los cuerpos en un solo lugar. Si tenían objetos preciosos para conservar como reliquia familiar, tendrás que recogerlos tú mismo. No sabría lo que valoran. Hay un trabajo importante que debes hacer. Lo más probable es que el hombre me haya dado ese trabajo por amabilidad. Quería distraerme con algo. No sé cuánto ayudó. Tal vez un poco. Oh, oye. Está aquí, Rent, dijo el hombre mientras se llevaba una mano a la frente y miraba más allá de la hoguera. Hacía mucho que se había puesto el sol y acababa de decir que el carruaje podría no llegar hasta mañana, por lo que estaba encantado de verlo venir. En cuanto a mí, estaba de humor para pasear por el bosque hasta que los monstruos me mataran, pero hablar con el hombre estaba empezando a hacerme sentir mejor. Era un buen narrador y escogía historias que les gustaban a los niños. Habló de un país lejano de tierra y árboles, de un barco que volaba en el cielo, de un tonto que intentó ocupar el lugar del sol y del origen y el destino final del alma humana. Le pregunté al hombre quién era y por qué sabía tanto. Lo pensó un momento antes de responder. Soy un aventurero, dijo. Un aventurero clase Mitril. Me llamo Wilfried Rucker. En ese momento, no me sorprendió especialmente escuchar eso. Conocía a los aventureros, pero no sus rangos específicos. Noté que este hombre era lo que Jinlin esperaba convertirse algún día y que ella habría estado feliz de conocerlo, pero eso era todo. Ahora que lo pienso realmente, tal vez ese fue el momento en que algo echó raíces en mi subconsciente. Jinlin nunca podría convertirse en una aventurera ahora, pero yo sobreviví, así que sentí que tenía que lograr su sueño en su lugar. Wilfried, pasé todo este tiempo preguntándome por qué de repente saltaste del carruaje y saliste corriendo. ¿Qué pasó aquí? Preguntó el cochero después de bajarse del carruaje. Era un joven agradable, de pelo largo y con un aire extraño. Era extrañamente bonito para ser un hombre y parecía fuera de lugar para un cochero del campo. Pensándolo bien ahora, habría encajado mejor como noble o sacerdote. Bueno, te lo contaré más tarde, dijo Wilfried. De todos modos, quiero llevar estos cuerpos a su aldea. ¿Te importa? La mayoría de los cocheros habrían objetado, pero el hombre asintió.
Supongo que no. No tengo ataúdes, pero hay suficiente tela para envolverlos. Regresó al carruaje y luego regresó con toneladas de tela. Parecía cara, valía una fortuna si se vendía como tal, pero el hombre no le dio importancia y la usó para envolver los cadáveres. También lo hizo con delicadeza. Sin duda fue buena suerte haber conocido a estos dos. Una vez que estuvieron todos envueltos en tela y llevados al carruaje, Wilfried me presentó al cochero. Este es Azel. Azel Gott. Es un comerciante ambulante, pero sin ruta a seguir. Es una especie de vagabundo. A veces lo contrato cuando tiene tiempo. También se aventura un poco, por lo que es bueno para formar un grupo de aventuras. Soy Azel, encantado de conocerte. ¿Y tú eres? Rent, dije brevemente. Ya veo, lo tengo, respondió Azel. El sol se ha puesto por hoy, así que creo que deberíamos dirigirnos a tu aldea mañana. ¿Eso suena bien para ti? No era como si pudiera quejarme. Podría haber intentado volver a casa solo, pero no con todos los cadáveres, así que tenía que hacer lo que me dijeron. Eso estaría bien. Gracias, dije. No es nada, respondió Azel con una sonrisa. Deberías descansar un poco por el día. Wilfried y yo estaremos vigilando. Me acarició la cabeza. Su voz era tan amable y compasiva que solo escucharla me dio sueño. Algún tiempo después, mis párpados se volvieron pesados y me quedé dormido. A la mañana siguiente partimos inmediatamente hacia el pueblo. Llegamos a Atara esa noche. Los aldeanos se sorprendieron al ver el carruaje desconocido, pero se sorprendieron aún más cuando me bajé. Se preguntaron qué había pasado con el carruaje en el que viajábamos, pero sospecho que la mayoría de los adultos tenían una buena suposición. Wilfried y Azel explicaron la situación al alcalde y a su esposa de inmediato. Los niños del pueblo me hicieron algunas preguntas, pero no pude reunir la voluntad para responderlas. Sabía que debería haber dicho algo, pero ni siquiera podía aceptar los hechos, y mucho menos transmitirlos. Lo que pasó después de eso pareció pasar en un instante. Se anunció la muerte de mis padres, Pravda y Hinlin, y se celebró un funeral. Fui adoptado por la familia del alcalde. Esto sucedió en el transcurso de 3 días y, para mi sorpresa, Wilfried y Azel permanecieron en el pueblo todo ese tiempo. Cuando le pregunté a Ingo más tarde, dijo que era porque estaban preocupados por mí. Querían que alguien me cuidara porque parecía que podría suicidarme en cualquier momento, pero los aldeanos estaban ocupados con el funeral. Si no hubiera habido nadie cerca, probablemente habría tenido ganas de morir, así que tal vez tenían razón. Era una manera terrible de sentirme después de que me salvaron la vida, pero así fue lo mucho que me impactó la tragedia. Parte de la razón para quedarse fue también porque querían que hubiera más gente cerca para ayudar con el entierro. Los aventureros resultaron ser de gran ayuda. Hubo que recoger ofrendas del bosque para el funeral, pero se apresuraron a recoger las suficientes. Eran grandes personas. Una vez finalizado el funeral y los trámites administrativos, finalmente me enfrenté a la realidad. No fue más que dolor. No sabía qué hacer a continuación. Ahora era el hijo del alcalde, así que tal vez debería haber aspirado a convertirme en alcalde. Pero Hinlin había dicho que quería ser aventurera y ver mundo. Su sueño nunca podría hacerse realidad, pero yo aún podría lograrlo en su lugar. Desde una perspectiva más racional, tal vez esa no era la mejor manera de pensarlo. Pero esa era mi idea, así que le pedí ayuda al aventurero más cercano. ¿Un aventurero? ¿Por qué?, dijo Wilfried cuando le pregunté cómo podía convertirme en aventurero. Fue la respuesta obvia. Porque Hinlin, mi amiga, dijo que algún día quería convertirse en aventurera, respondí. Wilfried ya parecía haberlo entendido. ¿Ella fue la que falleció?, preguntó, solo para estar seguro. Sí. Ya veo. Wilfried cerró los ojos para pensar un poco. Permaneció en silencio durante un largo rato. Pensé que podría decirme que estaba mal al sentirme así. Como mínimo, decirles a los otros aldeanos que quería ser un aventurero no habría sido bien recibido. Había más de unos pocos niños que decían que serían aventureros, y siempre me di cuenta de que los adultos pensaban que estarían mejor si no lo fueran. Los aventureros eran en su mayoría rufianes, por lo que menospreciaban la profesión. Pero lo más importante es que los ciudadanos de Atara sabían que la aventura era un trabajo peligroso con un gran riesgo de muerte. Cuando les dije por primera vez a los adultos del pueblo que quería ser aventurero, la mayoría me dijeron que no lo hiciera. Wilfried terminó de pensar y abrió los ojos. No te diré que no lo intentes, pero primero tendrás que entrenar, dijo con total naturalidad. Para empezar, no puedes registrarte en un gremio hasta que tengas 15 años.
Te queda una década de espera y para entonces tendrás que aprender a luchar contra los monstruos. Fue una respuesta más práctica de lo que esperaba. Cuando un niño de 5 años te dice que quiere ser aventurero, normalmente no respondes de esa manera. No importa cuán favorablemente veas a los aventureros, normalmente les dirías que hagan lo mejor que puedan y lo dejarán así. Pero Wilfried era diferente. Además, necesitas conocimientos, continuó Wilfried. Aprender a leer y escribir es lo mínimo. De lo contrario, seguro que te engañarán. Aprende matemáticas también, por la misma razón. También son cruciales el conocimiento de hierbas medicinales y otras plantas, los tipos de monstruos y sus atributos, y de las habilidades de supervivencia en la naturaleza. Atara es un pueblo pequeño, pero conocí a la anciana curandera y el alcalde posee algunos libros. Hay mucho conocimiento que se puede encontrar aquí. Si insistes en convertirte en un aventurero, empezaría por convencerlos de que te enseñen. Este consejo detallado fue real y extremadamente útil. Si hago todo eso, ¿podré convertirme en un gran aventurero? Yo pregunté. No puedo decirlo con seguridad. Pero eso te pondría en la línea de salida. Lo que suceda a continuación depende de cuánto esfuerzo pongas. Sin embargo, si quieres intentarlo, haz lo que te dije. Al menos deberías poder caminar con tus propios pies. Simplemente no mueras hasta que tus sueños se hagan realidad, dijo con sinceridad. Debía haber sabido que, si seguía viviendo sin ningún objetivo, algún día me internaría en el bosque para morir. Incluso un objetivo imprudente me mantendría con vida mientras siguiera esforzándome por lograrlo. Supongo que por eso me tomó en serio. No lo sabía en ese entonces, pero sí sabía que me estaba hablando en serio. Asentí. Está bien, lo intentaré. El funeral terminó y el alcalde me adoptó oficialmente. Ahora que el pueblo se había calmado, era hora de que Wilfried y Azel se fueran. Rent, si te conviertes en un aventurero poderoso, ven a verme alguna vez, me dijo Wilfried antes de despedirnos. Honestamente, no puedo decirte dónde estaré dentro de 10 años, pero si todavía estoy vivo, seguiré aventurándome en algún lugar. Puedo invitarte a una cerveza o algo así. Me frotó la cabeza. Lo ideal sería tener mi propia tienda para entonces, dijo Azel. Si alguna vez oyes hablar de mi empresa, ven a visitarla. Probablemente la llamaré Compañía Got. Suponiendo que alguna vez tenga una. Su tono hacía difícil saber si hablaba en serio o en broma. El objetivo de la mayoría de los comerciantes ambulantes era montar su propia tienda, así que no era tan extraño, pero Wilfried parecía consternado. Eso nunca sucederá si sigues bromeando, dijo. Rent no llegará allí en 10 años. Será mucho más rápido venir a buscarme. Eso fue lo último que me dijeron antes de irse. Después de eso, comenzó mi nueva vida. Antes de esto, pasaba todo mi tiempo libre jugando en casa. A veces, Hinlin me invitaba a trepar a los árboles o jugar con espadas de juguete, pero eso era todo lo que hacía afuera. Ahora, sin embargo, tenía un objetivo específico: convertirme en aventurero porque Hinlin no podía. Eso no era todo, por supuesto. En algún nivel, debía haber querido matar a ese monstruo que se escapó. El lobo malvado que mató a Hinlin, Pravda y a mis padres. No diría que se trataba de venganza, pero ese lobo simbolizaba la tragedia. Era algo que quería superar. Wilfried podía igualar al lobo y dijo que era de clase mitril, así que fue entonces cuando comencé mi viaje para convertirme en un aventurero de clase mitril. No importa lo que costara, juré que algún día llegaría allí. Comencé mi formación, pero primero tuve que pedirle a alguien que me enseñara algunas habilidades. Les pedí a mis padres adoptivos que me enseñaran matemáticas, lectura y escritura, y les pedí a los cazadores que me enseñaran a usar arcos y cuchillos de caza. También pedí a los artesanos que me enseñaran algunas cosas y le pedí a la curandera lecciones sobre cómo distinguir las plantas, cómo hacer medicinas y cuáles eran los diferentes tipos de monstruos. Al principio todos estaban desconcertados por mis peticiones, pero después de preguntar unas cuantas docenas de veces, cedieron. Al final, todos estaban felices de enseñarme. Estaba tan desesperado por tener éxito que nunca me salté una lección y practiqué a fondo, así que tal vez mis maestros también lo disfrutaron. Pasé la siguiente década así, convirtiéndome en el Rent Faina que conoces hoy. Y eso es todo, dije, concluyendo mi historia. ¿Has estado tratando de alcanzar la clase mitril todo este tiempo por eso? Preguntó Lorraine. Nunca dudé en decirle a nadie que mi objetivo era convertirme en un aventurero clase mitril, pero tampoco le dije a nadie las razones, así que, naturalmente, esta era la primera vez que Lorraine escuchaba sobre eso.
No es que no quisiera hablar de ello, pero era un tema difícil de discutir. También tomaba mucho tiempo. Rara vez hablaba de las desgracias de mi vida. Todos los aventureros teníamos algunas historias trágicas, pero más que contarlas preferíamos pasar el tiempo disfrutando de comida y bebida. No es que hayamos olvidado nuestras propias tragedias o que las hayamos encontrado sin sentido. Eran importantes para nosotros y ayudaron a moldear quiénes éramos. Pero era difícil mencionarlas frente a otros, y no queríamos arruinar el ambiente. Intentábamos olvidar nuestros problemas bebiendo con amigos, para que nadie quisiera sacar a relucir su sufrimiento pasado. De todos modos, le conté todo a Lorraine hoy porque me apetecía. Miré al cielo y vi las estrellas brillar. El cielo estaba más oscuro en Maalt y había menos estrellas. Usaban fuego y lámparas mágicas para iluminar la ciudad por la noche, lo que oscurecía las luces del cielo. Atara apenas estaba iluminada por nada. Esta noche habían encendido una hoguera en el centro del pueblo, pero las estrellas aún eran visibles. Pero incluso con todo ese esfuerzo, nunca he sido más que clase bronce. No siempre puedes conseguir lo que quieres, dije. Eso ha sido cierto hasta ahora, respondió Lorraine, pero no sabes lo que te deparará el futuro. Ella tenía razón. Tal vez esto era arrogancia, pero sentí que ahora realmente podía llegar a la clase mitril. Sin embargo, aún era muy posible que volviera a quedarme paralizado. De hecho, es más que probable. Simplemente no sabía dónde estaría el límite. Yo sentía lo mismo cuando era joven, así que sabía que no debía hacerme demasiadas ilusiones. Simplemente planeé hacer todo lo que pudiera. Por cierto, ¿dices que ese monstruo podría luchar en igualdad de condiciones con un aventurero clase mitril? ¿Hay muchos monstruos tan poderosos por aquí?, preguntó Lorraine. Era una buena pregunta, considerando que si así fuera, no podríamos tener este banquete casualmente. No, no es que yo lo sepa. Esa fue la única vez que vi uno. De hecho, nunca había visto un monstruo así en ningún otro lugar. Leí guías de monstruos, pero no pude encontrarlo en la lista. Estoy bastante seguro de que te pregunté si también habías oído hablar de este monstruo antes. Un lobo mucho más grande que un humano, envuelto en oscuridad. Sí, creo que lo hiciste, hace bastante tiempo. Sin embargo, no sabía qué provocó esa pregunta. Dije que podría ser un Gadolcef, un Garmomauian, creo. Bien. Me sorprende que lo recuerdes. Sin embargo, ninguna de esas sugerencias fue correcta. Busqué todos los monstruos que mencionó Lorraine, pero ninguno de ellos era el lobo que vi. Eran de diferentes tamaños o formas y no tenían el aura oscura. No todos los monstruos habían sido identificados, por lo que era de esperarse, pero no poder encontrar una sola pista fue un poco decepcionante. Tal vez se trataba de una nueva raza o de un monstruo único, especuló Lorraine. Supongo que eso haría que fuera difícil de encontrar. Quizás nadie más lo haya visto nunca, o quizás todos los que lo hicieron hayan sido silenciados permanentemente. Quizás ese aventurero clase mitril sepa algo al respecto. ¿Wilfried? Me pregunto dónde estará ahora. ¿Nunca fuiste a visitarlo? No, no lo he visto desde entonces. Intenté encontrarlo varias veces, pero no parece estar en ningún lugar del país. Debe haber ido a otra nación. Pensé que sería una tontería ir a buscarlo hasta que subiera un poco más de rango. Y luego estuviste atrapado en el mismo rango durante 10 años. Bueno, sí. Lorraine tenía razón, por muy lamentable que fuera eso. Sin embargo, no se trataba solo de mi orgullo. Si no fuera al menos de clase plata u oro, viajar sería brutal. Sería diferente si tuviera un grupo, pero iría solo. Casi nadie contrataría a un aventurero solitario de clase bronce como guardaespaldas para viajes internacionales. Pero eso cambiaba cuando eras clase plata. Entonces, ¿qué pasa con esa empresa?, preguntó Lorraine. La que Azel dijo que comenzaría. ¿La compañía GOT? No existe ninguna empresa con ese nombre en este país. Hasta donde yo sé, de todos modos. O sigue siendo un comerciante ambulante, se fue a otro país o fundó una empresa con otro nombre. A juzgar por su personalidad, lo más probable es que todavía fuera un comerciante ambulante, pero no había forma de saberlo con seguridad. Bien podría haber estado trabajando en otro país. El reino de Yaaran era una nación pequeña e insignificante, por lo que no era el mejor lugar para ganar dinero. Su razón para venir a esta área no era vender productos sino presumiblemente algo más. Provenían de las naciones occidentales, pero los aventureros clase mitril operaban en todo el mundo. Esa información no ayudaba mucho, pero tal vez valdría la pena ir allí en algún momento. Había al menos una pequeña posibilidad de que supieran algo.
Teniendo en cuenta que te sugirieron que fueras a verlos de nuevo, ciertamente hicieron que fuera difícil encontrarlos, murmuró Lorraine. Pero así eran los aventureros. Azel también era un comerciante ambulante, lo que significaba que de todos modos no se quedaría en ningún lugar. Era de esperarse. Bueno, él es de clase mitril, por lo que podría ser sorprendentemente fácil de encontrar si lo intento. Tal vez. ¿No es todo lo contrario? La información sobre los aventureros de clase mitril a veces está restringida por los gobiernos. En ese caso, ambos teníamos razón. Había aventureros de clase mitril de todo tipo. Algunos destacaban y llamaban la atención, mientras que otros eran completamente reservados. Bueno, trabajaré para encontrarlos en algún momento. Primero querría volver a ser humano, pero es posible que eso nunca suceda, así que creo que los buscaré mientras descubro cómo volver. Lorraine suspiró. Siento que sigues dándote más cosas que hacer. ¿Estarás bien? Apenas necesito dormir, así que tengo mucho tiempo. No creo que esté trabajando demasiado todavía. De todos modos, no es que tenga que resolver ninguna de estas cosas de inmediato. Me tomaré mi tiempo, respondí con una sonrisa irónica. Podría discutir contigo, pero no creo que me escuches. Haz lo que quieras por ahora, pero apóyate en mí cuando los tiempos se pongan difíciles. Todo el mundo tiene límites, concluyó Lorraine. Nos levantamos para volver a la hoguera. Oh, ahí estás, dijo alguien detrás de nosotros antes de que pudiéramos irnos. Randy, creo que tu nombre era Lorraine. Nos dimos vuelta y vimos a una anciana traviesa con una sonrisa maliciosa. Sabía quién era, por supuesto. Era Garb, la curandera del pueblo. Ella era la hermana menor de mi abuela adoptiva, así que supongo que mi tía abuela. Ella también me enseñó todo sobre medicina. Maestra, ¿por qué estás aquí? Yo pregunté. Hace años que no me llamas así. Bueno, en cualquier caso, ¿por qué crees que estoy aquí? Te organizamos un banquete y no será muy emocionante si el invitado de honor no está presente. Estaba planeando quedarme en casa porque las fiestas no son buenas para estos viejos huesos, pero Ingo me sacó a rastras y ahora me obliga a hacer estos recados por él. Dios mío, se quejó Garb. Sin embargo, parecía perfectamente sana y estaba seguro de que estaba mintiendo. Ahora que había mejorado mi maná y estaba más cerca de ella, era fácil decir que era una maga. Que lo ocultara también durante nuestras lecciones fue impactante. No es que alguna vez necesitara usar magia en la aldea, así que supongo que no fue tan difícil esconderse. Después de todo, necesitarías tu propio maná equivalente para detectar el maná de otro. Pero ella me enseñó muchos conocimientos generales sobre magia, así que debería haberlo sospechado. ¿Oh, te diste cuenta? Garb preguntó en respuesta a mi mirada. Solo tenías una gota de maná cuando dejaste la aldea, pero parece que ahora tienes bastante. Quizás sea gracias a esta chica Lorraine. Si podía ver su maná, entonces era lógico que ella pudiera ver el mío. Sin embargo, el hecho de que ella pudiera estimar cuánto maná tenía de un vistazo demostraba que era una maga muy capaz. Lorraine pareció llegar a la misma conclusión, a juzgar por la leve sorpresa en su expresión. Supongo que debería presentarme. Soy Lorraine BBAC, le he estado enseñando a Rent un poco de magia. Garb se rió en respuesta. Soy Garb Faina, la tía abuela de Rent. Le enseñé sobre medicina. Y no ando publicitando esto, pero también soy maga. Ninguno de los aldeanos lo sabe, aparte de Ingo. ¿Acaso Fari no lo sabe también? Dijo que era tu discípula, dijo Lorraine. Garb pareció sorprendida. ¿Cuántas veces le he dicho que lo mantenga en secreto? Bueno, sabía que tenía los labios sueltos. También le dije que no tenía que esforzarse por ocultarlo, así que quizás eso tenga algo que ver. Tú también eres maga, así que tal vez pensó que era inútil intentarlo. Entonces Riri también lo sabe, supongo. Sí, pero si realmente quieres mantenerlo en secreto, no parece que te estés esforzando mucho. Oh, poco importa hoy en día. En mis tiempos, este pueblo era mucho más salvaje. No tuve más remedio que ocultarlo. Pero los tiempos han cambiado. Cuando decidí enseñar a Fari, sabía que eventualmente sería expuesta. No sabía que alguna vez hubo un momento en que el pueblo era como ella decía. Sin embargo, si fue cuando Garb era joven, tendría que haber sido hace al menos 50 años. Quería preguntar por qué había sido tan salvaje, pero Garb continuó hablando antes de que tuviera la oportunidad. Bueno, ya basta de eso. Regresa pronto al banquete. Tú también, Lorraine. Quieren volver a ver esa ilusión mágica. No pude verla yo misma, así que me encantaría tener la oportunidad.
No me importa, pero me parece que tú también podrías usarla, señaló Lorraine basándose en una estimación del poder mágico de Garp. Garp negó con la cabeza. No, ciertamente no. Sentí el maná cuando lo usaste, y soy demasiado mayor para algo tan complejo y que exige energía, dijo. Luego regresó por donde vino. Espera, maestra, grité cuando se me ocurrió algo. Quiero preguntar sobre algo. Garp se detuvo y se dio la vuelta. ¿Qué? ¿No había un santuario en este pueblo? Aún existe. Ese era el objetivo de este viaje en primer lugar. Estaba planeando echarle un vistazo mañana, después de que terminaran los saludos de hoy, pero pensé que valdría la pena preguntarle a la enciclopedia viviente de este pueblo sobre la historia del santuario. ¿Te refieres al que está cerca de la casa de Ingo? Ella preguntó. No, ese no. ¿Conoces la casa en ruinas del oeste? El que está detrás de ella. Tan pronto como lo dije, el rostro de Garp se ensombreció. Pero fue solo por un momento y no me habría dado cuenta si no hubiera prestado atención. ¿Hay un santuario allí? Ella respondió rápidamente. Probablemente ella lo sabía, así que tal vez se estaba haciendo la tonta. Aunque no vi por qué lo haría. Era un pequeño santuario abandonado. Lo había reparado, pero aún no había nada que destacara. Su ubicación en particular hacía que pasara desapercibido. Si no lo hubiera encontrado, podría haber sido completamente destruido en algún momento. No tenía idea de qué secretos podría haber escondido. Hay uno, sí, respondí. Lo arreglé hace mucho tiempo. ¿Es esa la fuente de tu divinidad? Ya veo, dijo Garp, dándose cuenta de eso de inmediato. Hubo poco tiempo entre que obtuve la divinidad y mi partida de la aldea, así que ni siquiera se lo conté a Garp. Pero si no tuviera divinidad, no habría podido verla. Supuse que eso significaba que Garp poseía divinidad. Ella pareció entender lo que estaba pensando. No tengo ninguna divinidad propia, pero a veces, cuando venías de visita, te veía hacer algo con nuestras reservas de alimentos. Supuse que estabas usando divinidad. Sabía de qué estaba hablando, pero me sorprendió que fuera tan inteligente como para darse cuenta. Rent, ¿qué estabas haciendo con las reservas de alimentos? Se preguntó Lorraine. Oh, bueno, algo siempre estuvo a punto de pudrirse, pero purificar los alimentos con divinidad ayuda a que duren más. Sin embargo, también evita que las cosas fermenten, por lo que no puedes hacerlo con algunos alimentos. Por ejemplo, purificar las verduras de hoja podría mantenerlas frescas incluso en temperaturas cálidas durante hasta un mes. Normalmente, solo durarían 1 o 2 semanas sin importar cómo se conservaran. Pero los alimentos que tenían que fermentar, como las verduras encurtidas o el alcohol, no fermentarían si se purificaran. Funcionaría si quisieras finalizar el proceso de fermentación en el estado que prefieras, pero si la intención era la preservación, no tenía sentido usar la purificación. Como tal, hice una distinción entre lo que purificaba y lo que no. Podía hacer esto incluso cuando tenía poca divinidad, así que era una habilidad que atesoraba. Sin embargo, no podía usarlo en absoluto en batalla y ni siquiera podía purgar a los monstruos no muertos. Solo lo usé en agua o comida. Siento que eso es un horrible desperdicio de divinidad, refunfuñó Lorraine. No es que se me fuera a acabar, así que ¿por qué no? Yo respondí. Además, ¿no debería usarse el poder sagrado para aplicaciones pacíficas? De hecho, me quedé sin divinidad, pero se recuperó después de dormir, así que no fue gran cosa. Puedes usar tu divinidad como quieras, así que no me importa particularmente, pero ¿hay alguien más que la use de esa manera? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías hacer eso? Cuando descubrí por primera vez que podía usar la divinidad, probé algunas cosas. Lo probé con comida, agua, plantas, humanos y todo tipo de cosas, pero no hubo mucho efecto visible. Creo que eso se debía principalmente a que tenía poca divinidad en ese momento, pero para efectos simples como retrasar la caducidad de los alimentos, había mucho que podía hacer con ello. Tanto que nombrarlo todo sería una molestia. Intenté casi todo lo que pude en lo que respecta a la degradación de objetos y aprendí que podía retrasarlo en la mayoría de ellos, incluida la comida. Pero llevaría años enumerarlo todo. Siento que, si lo intentas ahora, podrías obtener resultados interesantes, dijo Lorraine, emocionada de experimentar. Sabía cómo se sentía, considerando que ahora podía purificar la ceniza y hacer crecer hierba a partir de ella. Me preguntaba si ahora también podría hacer que las plantas brotaran de los alimentos. Sería innecesario, así que lo ideal es que no. Pero nunca lo sabría hasta que lo intentara. Decidí intentarlo más tarde. Bueno, cuando escuché que Rent finalmente trajo a una joven al pueblo, me preguntaba cómo sería, dijo Garp, atónita.
Son increíblemente parecidos, hasta en la forma en que piensan y en las cosas que hacen, por lo que parece. ¿Lo somos? Yo pregunté. Supongo que nos llevamos bastante bien. Lorraine añadió. A Ren nunca le sorprende nada de lo que hago. Más bien, está dispuesto a cooperar, por lo que es bueno tenerlo cerca. Quizás seamos similares después de todo. En eso, ambos somos meticulosos con nuestras investigaciones. No estaba mal llamarme meticuloso, pero Lorraine rayaba en lo obsesivo. En cuanto a cooperar, incluso ahora la estaba ayudando con la investigación de los monstruos y su evolución existencial. Lorraine nunca se sorprendió y se centró primero en los hechos, por lo que también me parecía agradable tenerla cerca. ¿Es así? Preguntó Garp. Ren siempre sintió curiosidad por las cosas más extrañas. ¿Cómo ese santuario? ¿Lo reparaste en algún momento, no? Me dijiste que fuera a buscar algunas hierbas, así que fui a caminar por el pueblo y el bosque. Y me topé con el santuario. De alguna manera memoricé dónde estaba. Luego, poco antes de partir hacia Maal, quise hacer algo para devolverle el dinero al pueblo. ¿Entonces arreglaste ese santuario? Podrías haber reparado el de la casa de Ingo en su lugar. También había un santuario cerca de la casa del alcalde, pero a diferencia del que reparé, era bastante grande y ya estaba en buen estado. Los artesanos del pueblo se encargaban de ello y eran mucho más hábiles que yo. No era necesario que me involucrara allí. ¿Cómo podría hacer eso? El que reparé era lo suficientemente pequeño como para parecer manejable, eso es todo. Además, bueno, no pensé que nadie se enojaría si me equivocaba con ese, admití. Para ser honesto, el último de esos 2 puntos podría haber sido más importante. Existía la pequeña posibilidad de que me hubieran maldecido. Pero el otro santuario había sido ignorado durante años y no había maldecido a la aldea, así que decidí que estaría bien. Al final logré reparar el santuario con éxito, e incluso se me concedió divinidad, así que todo salió a la perfección. No sé si debería llamarte pensativo o cobarde. Bueno, ahora lo entiendo. Entonces, ¿quieres saber si ese santuario todavía está allí? Sí, ¿qué pasó con él? Me preocupaba un poco que lo hubieran destruido. No pensé que los aldeanos hubieran hecho eso, pero el santuario estaba detrás de una casa abandonada en lo profundo de los árboles en las afueras de la aldea, por lo que temía que animales o monstruos pudieran haberlo encontrado. Si es así, estaba planeando repararlo nuevamente como agradecimiento por recibir el regalo de la divinidad, pero sería preferible que aún estuviera intacto. Nadie va allí, incluyéndome a mí, así que sinceramente no podría decírtelo, respondió Garp. ¿Qué tal si le echas un vistazo mañana mientras todavía hay el sol? Garp parecía saber algo, así que me decepcionó escuchar eso. Pero de todos modos había decidido ir a verlo por mí mismo, así que no me importó. Está bien, lo haré, respondí. Ah, y después de hacer eso, ven a mi casa. Quizás tengamos algo de qué hablar, dijo Garp. Luego finalmente se dio la vuelta y se alejó. ¿Crees que nos va a contar algo? Preguntó Lorraine. No sé, siempre ha sido difícil entenderla. Hablamos hasta que recordamos que nos querían de regreso en el banquete, así que nos dirigimos hacia la hoguera. Después de eso, regresamos al banquete, pero terminó en poco tiempo. La magia de ilusión de Lorraine era increíble y el aluvión de preguntas que recibí de los aldeanos después, fue agotador. Era como si esa ilusión les hiciera pensar que yo era inhumano. Lo cual era así, pero tú me entiendes. Después de la segunda proyección, pude decir con certeza que su descripción de mi batalla con el Tarasca era una obra de arte, pero era difícil superar lo exagerada que era. Riley dijo que quería volverse tan fuerte como para ser mi igual, pero si alguna vez lograba igualar esa ilusión, estaría mucho más allá de mí. Esperaba que no intentara ir demasiado lejos. Supongo que no se ha trabajado mucho aquí, dijo Lorraine mientras caminábamos por el extremo occidental del pueblo al día siguiente. La zona era casi como un bosque. No había ningún camino que recorrer, ya que el que alguna vez estuvo allí estaba cubierto de maleza. Era muy probable que se acercaran animales o monstruos, por lo que las casas de la zona habían sido abandonadas hacía mucho tiempo y dejadas para pudrirse. Técnicamente estaba fuera de la aldea, pero a veces los niños venían aquí para demostrar su valentía, por lo que a menudo se consideraba parte de Atara. Sin embargo, era un área bastante abierta, por lo que, si se quitaban las malas hierbas, sería bastante habitable. Ha sido así desde que era niño. Escuché que hace mucho tiempo, un monstruo salió de este bosque y atacó a algunos aldeanos. Fue entonces cuando abandonaron completamente la zona. Eso fue mucho antes de que yo naciera, supuestamente cuando Garb era joven.
Ella y los ancianos de la aldea eran los únicos que quedaban con conocimiento de esa época. Entonces podrías desviarte un poco y toparte con monstruos. Este es un territorio aterrador. Es un pueblo pequeño. Así es como es. Lorraine solo pudo preguntar eso porque venía de la ciudad. Los monstruos casi nunca aparecían allí. Atara era especialmente rural, pero la mayoría de las aldeas estaban constantemente amenazadas. Las ciudades tenían grandes murallas y guardias entrenados en sus puertas, pero este era un entorno diferente. Se podría sugerir que todos nos mudáramos a la ciudad, pero eso sería imposible por varias razones. Por un lado, necesitaríamos viviendas, y el coste del alquiler en las ciudades no era nada de lo que burlarse. Cualquiera que planeara sinceramente vivir en una ciudad necesitaría un trabajo que pagara un salario decente, pero pocos empleos locales contratarían a alguien con la educación de un aldeano. Ese era el principal problema que impedía que los aldeanos se mudaran allí. Si estaban dispuestos a hacer algo, normalmente se convertían en aventureros, pero esta era una decisión difícil que rápidamente mataba a cualquiera sin experiencia en combate. No todos tenían maná o espíritu, por lo que la mayoría de los aldeanos casi no tenían oportunidades de mudarse a una ciudad. Otros preferían no salir de su tierra natal, o creaban productos con materiales solo disponibles en la zona, o tenían que quedarse porque trabajaban en un sitio cercano, o por cualquier otra razón. Las aldeas eran peligrosas, pero vivir en otro lugar no siempre era una opción. Creo que estaba detrás de esta casa, dije mientras me detenía frente a uno de los edificios en ruinas. Parecía familiar. Lorraine lo miró. Se parece a todas las demás. Bueno, seguro. ¿Pensaste que habría algo especial en ello? Tiene un santuario dedicado a alguna entidad divina detrás, así que pensé que la casa podría tener un propósito especial. Parece que pensé mal. Entiendo lo que estás diciendo, pero si eso fuera cierto, se habría quedado más grabado en mi memoria. Espera, probablemente sea ese. Hubo un tiempo en el que frecuentaba este lugar, pero ya habían pasado años desde entonces. Tampoco vine a verlo durante mis visitas al pueblo. Como tal, no había camino, por lo que tuvimos que atravesar las abundantes plantas para continuar. Aquí estamos. Es sorprendentemente hermoso, dije cuando lo encontré. Si esto te parece hermoso, Rent, entonces no sé qué está pasando por tu cabeza, dijo Lorraine, mirándome con recelo. Pude ver por qué ella diría eso. El santuario no se había derrumbado, pero había sido dañado por las tormentas, ensuciado por excrementos de aves y enredaderas espesas. Llamarlo hermoso era exagerado. Aún así, eso no me detuvo. Es mucho más hermoso que cuando lo encontré por primera vez, aunque solo sea porque está todo junto. ¿Estaba en tan mal estado? Sí. El tejado se había podrido por completo. Incluso los cimientos estaban tan erosionados que algunas partes eran tan delgadas como una cuerda. Simplemente tocar el santuario de manera incorrecta podría haberlo hecho colapsar. ¿Y de todos modos hiciste todo lo posible para arreglarlo? Eres muy peculiar a veces. Lorraine parecía desconcertada de que yo aguantara todo ese trabajo. Pensando en ello, también quedé impresionado conmigo mismo. De todos modos, no podía reparar el edificio sin saber en primer lugar cómo se suponía que debía verse, así que comencé por desarmar todo con cuidado. Reemplacé las piezas que parecían que ya no funcionarían, que eran la mayoría, por lo que ahora es más o menos un edificio completamente nuevo. Pero había al menos algunas partes en buen estado y parecía que los pilares durarían un poco más. De alguna manera, al final todo salió bien. Así que pasaste todo ese tiempo en este santuario, luego lo dejaste intacto durante una década, y este es el resultado. Bueno, comparado con el edificio promedio que no ha sido mantenido en años, supongo que es hermoso. Más o menos. Ahora, Lorraine, limpiemos el lugar. Lorraine ladeó la cabeza mientras yo sacaba un balde, trapos y otros artículos de limpieza de mi bolsa mágica. Usa magia para llenar este balde con agua. Iré a cortar las vides. Solo tenemos que terminar esto antes del anochecer. La arrastré con mucha fuerza hacia él, pero después de que Lorraine echó otro vistazo al santuario, pareció entender. Bueno, ahora solo estás vivo gracias al poder que te otorga a lo que vive aquí. Como tú. Amiga, tal vez debería expresarle mi agradecimiento también, dijo con un suspiro mientras recogía la cubeta. Ahora que lo veo arreglado, es bastante impresionante, dijo Lorraine con satisfacción. Su cara estaba sucia por el hollín, pero su expresión parecía brillante bajo el sol poniente. Sabía cómo se sentía. Nos llevó mucho tiempo, pero si conseguimos embellecer este edificio, todo valió la pena.
Yo estaba en un estado similar, pero mi máscara y mi túnica bloqueaban la suciedad, así que sorprendentemente no estaba tan sucio. La túnica misteriosa que conseguí en esa mazmorra era de una calidad increíblemente alta. No solo resistía el fuego y el veneno, sino que también parecía resistir la suciedad. Después de eso, Lorraine usó magia para limpiarse. Momentos después, tenía el mismo aspecto que antes de empezar. Si también hubieras arrojado limpio en el santuario, esto habría sido muy sencillo, dije sin rodeos. ¿Cuál hubiera sido el punto? Ella respondió. Querías limpiarlo para mostrar tu gratitud. Eso significa ensuciarse las manos, como ocurre con los santuarios de cualquier religión. Además, limpio no es tan útil como parece. No ayudará con la suciedad que está demasiado adherida. Lorraine lo demostró lanzando a limpio en un palo al azar. Las partes oscurecidas seguían siendo las mismas, por lo que no parecía más limpio que si lo hubieran lavado con agua. Era como si el polvo, la sangre y la tinta se desprendieran de la piel, pero las imperfecciones no, para disgusto de las doncellas de todo el mundo. En realidad, tampoco puede eliminar costras. La tinta también solo se desprendía si aún no se había secado por completo. La magia parecía conveniente, pero no lo era. Todavía podríamos haberla usado para eliminar la suciedad a nivel de la superficie, pero la principal razón para no hacerlo, era la que Lorraine había señalado. Si queríamos expresar nuestro agradecimiento, era mejor limpiar con nuestras propias manos. Incluso los seguidores de la Iglesia del Cielo del Este, aunque algunos eran magos, limpiaban sus altares a mano al final de cada temporada. Limpio resultaba ser un hechizo de sustento que incluso yo podía usar, y habría sido más rápido y fácil usar magia. Pero, como regla general, ofrecer agradecimiento requería algo de esfuerzo de tu parte. Aún así, valió la pena el esfuerzo. Difícilmente se nota que este es el mismo santuario, dije mientras lo miraba de nuevo. Limpiamos toda la suciedad y cortamos todas las enredaderas. Toda esta limpieza y reparación se desperdiciaría si se acumulara nuevamente mientras yo estaba fuera, así que también recogimos las malas hierbas en el área circundante. Lo único que dejamos fueron los retoños porque parecían crecer lejos del santuario. No sabía que adoraba este santuario, pero considerando la naturaleza de mi divinidad, presumiblemente era un espíritu divino de tipo vegetal. Si es así, no quería eliminar demasiadas plantas. Pero en cuanto a los que estaban por todo el santuario, tuve que eliminarlas por conveniencia humana. Me sentí un poco mal por eso, pero no había mejor opción. Ahora que veo el santuario completo, parece que hiciste un buen trabajo. ¿Realmente tienes talento, Rent?, dijo Lorraine. Decir que estoy de acuerdo sería un poco presumido de mi parte, pero claramente fue un trabajo de mantenimiento mejor que el que un aficionado promedio podría realizar. Me entrené con un profesional, así que, por supuesto, no hace falta decirlo. No diría que soy de primera, pero mi destreza estaría a la altura de la de un aprendiz. Aprendí mucho en el pueblo. Nunca se sabe qué habilidades pueden resultar útiles. Ahora, ¿rezamos? Esa fue la razón principal por la que vinimos aquí, en primer lugar para expresar nuestra gratitud a lo que sea me hubiera bendecido. En cuanto a descubrir qué era, tal vez preguntar a los ancianos de la aldea o buscar en textos antiguos arrojaría algo de luz. No esperaba mucho, pero sería bueno intentarlo. Primero, me arrodillé ante el santuario y junté las manos. Lorraine hizo lo mismo. No tenía por qué hacerlo, pero supongo que estaba siguiéndome el juego. Quizás hoy la convencí de convertirse a cualquier religión a la que perteneciera este santuario. Un espíritu divino sin seguidores probablemente no calificaba para su propia religión, pero tal vez fuera de mala educación decirlo. Poco después de que comenzamos a orar, me pareció escuchar una voz. «Lorraine, ¿escuchaste algo?», pregunté, confundido. Lorraine levantó la vista y ladeó la cabeza. «No, nada». Asumiendo que lo había imaginado, comencé a orar nuevamente. «Muchas gracias por concederme poder todo este tiempo. Honestamente, no tengo mucha fe, pero aún me estás cuidando por alguna razón. Sin este poder, no estaría aquí ahora. Si no importa que te lo pida, continúa bendiciéndome en el futuro». Esa fue la esencia de mi oración. En algún rincón de mi mente, también esperaba descubrir qué era este espíritu divino. Pero tal exigencia sería grosera, así que decidí guardármelo para mí. Si alguna vez preguntara eso, sería mejor dejarlo para después de investigarlo en el pueblo. Además, se suponía que los espíritus divinos eran volubles en general, así que incluso si preguntaba, no sabía si obtendría una respuesta. Que me haya bendecido fue un resultado impredecible. ¿Impredecible? Reparaste mi santuario.
Bendecirte es lo que haría cualquier espíritu divino, creo, dijo una voz consternada. Esta vez definitivamente no era mi imaginación. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más aquí además de Lorraine. Rent, yo también lo escuché, dijo Lorraine. ¿Alguien vive por aquí? Negué con la cabeza. No, las únicas casas aquí son las abandonadas que viste. A veces los niños exploran la zona, pero por lo demás está desierta. Si esta aldea estuviera más cerca de Maal, podría pensar que los ladrones usarían estas casas como escondites, pero no tendría ningún valor hacerlo en Atara. El pueblo estaba demasiado alejado de la civilización. No tenía sentido esconderse de los humanos si eso significaba ser atacado por monstruos. Además, la gente de Atara era perspicaz. Cualquier ladrón que intentara esconderse aquí sería rápidamente descubierto. Entonces, ¿quién podría haber dicho eso? Murmuró Lorraine. Miré su estómago con sorpresa. Oye, Lorraine, ¿qué? Algo se arrastra debajo de tu ropa. ¿Qué demonios es eso? ¿Mi ropa? Solo entonces Lorraine miró hacia abajo y notó el retorcimiento. ¿Qué es? Me preguntaba. ¿Estás haciendo algún experimento en el que llevas una criatura extraña debajo de tu ropa? Lorraine pensó por un momento. No, no por el momento, respondió ella. Eso parecía implicar que hubo momentos en los que dejó que organismos extraños vivieran en ella. Por mucho que quisiera preguntar sobre eso, no era el tema más pertinente. De todos modos, ¿puedes sacarlo? Oh, sí, veamos, dijo y metió una mano debajo de la ropa. Agarró algo y luego lo sacó. ¿No me confiscaste esa cosa antes? Yo pregunté. Eso creo. ¿Pero qué está pasando en el mundo? Se está moviendo por sí sola. Era la figura de Lorraine que había tallado en madera de Ent. De alguna manera se movía por sí sola. Sinceramente, era aterrador. ¿Podría estar maldita? Yo pregunté. No, no lo creo. No siento nada de la presencia maligna que exudan los objetos malditos. Aunque tampoco siento nada de tu máscara, dijo Lorraine, mientras la figura se retorcía todo el tiempo. La forma en que se movía parecía un poco deficiente. Le di extremidades para que al menos pudiera intentar actuar de forma más humana. Como su creador, me decepcionó. ¿Fuiste tú quien habló? Le pregunté a la muñeca. Si tuviera que dar un paso atrás, esto parecería una situación muy peligrosa. No en el sentido de que estuviera interactuando con un ser desconocido sin tomar ninguna precaución, claro está, sino porque estaba hablando seriamente con una muñeca. Había muñecos que podían moverse por sí solos hasta cierto punto después de recibir maná. Eran utilizados por los titiriteros para espectáculos o para aventuras. Un muñeco que habla no era tan inconcebible, pero la sociedad no veía con buenos ojos a los titiriteros. Se creía que eran un grupo extraño y esa creencia era correcta. Convertirse en titiritero requería tanto una comprensión de la tecnología mágica avanzada como una pasión incomparable por las muñecas, por lo que a menudo estaban un poco trastornados. Algunos de ellos eran normales, por supuesto, pero los bichos raros eran los que destacaban. Nunca se me había ocurrido siquiera incursionar en el dominio de los títeres, pero si quisiera, necesitaría algo de coraje. La figura se giró hacia mí. Sí, sí lo hice. Hola, dijo, pero su voz no coincidía con los movimientos de su boca. Lo que decía no era especialmente extraño, pero me inquietaba. Lorraine y yo intercambiamos una mirada antes de continuar la conversación. Entonces, ¿qué eres exactamente? Yo pregunté. Según donde estamos, supongo que eres a quien está dedicado este santuario. ¿Estoy en lo cierto? La muñeca se levantó bruscamente. Eso es casi cierto, decía. Sin embargo, soy solo una fracción de mi verdadero yo. Mi santuario principal está en otro lugar, y ahí es donde encontrarás mi cuerpo principal, así que no tengo mucho poder aquí. Te bendije, pero lo siento, es una bendición pésima. Solo tengo 2 seguidores, así que no puedes esperar demasiado. Había tanto que preguntar que no sabía por dónde empezar. Lorraine reflexionó un momento antes de preguntar. En primer lugar, ¿tenemos razón al suponer que eres un espíritu divino? Ese fue un buen punto de partida. Supongo que técnicamente eso no está mal, pero como dije, soy la fracción de un espíritu divino. Estoy más cerca de cualquier espíritu antiguo. He estado alejado de mi verdadero yo durante tanto tiempo que en este momento estoy solo. ¿Quién es tu verdadero yo? Virojet, el dios de las plantas. Virojet era un dios que dominaba las plantas y la fertilidad, así como la guerra y las cosechas. Era un dios relativamente peligroso que hacía la guerra en aras de la prosperidad. Se decía que era despiadado. El espíritu de esta figura, sin embargo, parecía bastante dócil.
¿Por qué habitaste esta figura? Preguntó Lorraine. Bueno, sin un objeto en el que habitar, es difícil materializarse lo suficientemente vívidamente como para que lo vean los humanos comunes. Eso podría ser diferente con un templo adecuado, pero este pequeño santuario en las montañas no es suficiente. Quería hablar con ustedes dos y necesitaba encontrar una manera, y esta figura resultó ser perfecta. ¿Qué lo hace perfecto? Esto fue hecho de materiales que contienen maná, ¿verdad? Por uno de mis seguidores, nada menos. No podemos habitar objetos hechos de materiales normales, así que tuve suerte. Lorraine llevaba consigo esta figura, por lo que este espíritu llegó a nuestro encuentro. Ciertamente fue una suerte, pero tuve que preguntarme por qué Lorraine aún guardaba esto con ella en primer lugar. Decidí preguntarle sobre eso más tarde. Ah, claro, dijiste que tienes dos seguidores. ¿Quiénes son? Yo pregunté. La figura nos señaló. Seguidores, decía. Ahora bien, no era como si tuviera mucha fe en ningún dios. Recé, pero no más que unas pocas veces en la última década. Llamarme seguidor de este espíritu parecía cuestionable. La figura parecía saber lo que estaba pensando. Nadie más viene a este santuario, así que eres tú o nadie. Sé que el lugar ha sido abandonado. Espera, lo más importante es que necesito bendecir a mi nuevo seguidor. De repente gritó y luego flotó en el aire. Brillaba y flotaba en círculo alrededor de Lorraine, cantando algunas palabras que no podía oír. Lorraine comenzó a brillar con una luz que reconocí. Divinidad. Divinidad. ¿En serio? Preguntó Lorraine. Ella miró con sorpresa la luz que emitía. Ella no parecía una seguidora temblando de alegría por haber sido bendecida por su dios. Más bien, parecía una científica loca encantada de encontrar algo nuevo que estudiar. No se podía encontrar fe en ella, así que tuve que preguntarme si este espíritu tomó la decisión correcta. Sin embargo, parecía satisfecho. Oh chico, un nuevo seguidor. Esto requiere una celebración. Saca el alcohol. Decía. Quería preguntar si estaba confundiendo su santuario con un bar, pero resultó que teníamos alcohol. Lorraine quería algunas de las bebidas más fuertes de Atara para casa, así que tomó las sobras de anoche. Tenía unas 20 botellas grandes, así que seguramente podría vivir renunciando a una de ellas. Recibió varias botellas después de mostrar su magia de ilusión en el banquete, pero usó mi imagen para ello. Después de avergonzarme así, merecía al menos una. Cuando saqué una de las botellas, Lorraine la miró con cierta curiosidad, pero no se quejó. Supuse que eso significaba que ella aceptaba, así que se lo presenté a la figura. Oh, estaba bromeando. De hecho, tienes algunas contigo. Eres el mejor seguidor que podría pedir, dijo la figura y giró su cuerpo de madera hacia mí. Me preguntaba cómo sería capaz de beber algo, pero mi pregunta fue respondida cuando la botella empezó a flotar hacia la figura. La tapa permaneció puesta, pero el líquido que contenía desapareció ante mis ojos. Wow, es justo lo que buscaba. Dijo la figura cuando terminó, actuando igual que hace un minuto. Quizás los espíritus divinos no se emborrachaban. De ser así, el alcohol no parecía ser muy divertido para ellos, a menos que lo disfrutaran de maneras que los humanos no podían comprender. No tenía idea, pero al menos era feliz. Mientras tanto, Lorraine estaba probando su recién descubierta divinidad. Esto se siente bastante diferente de la magia. Rent, me sorprende que puedas cambiar entre ellas con tanta fluidez. El maná y la divinidad eran ciertamente diferentes, al igual que el espíritu. Usar más de uno de ellos uno tras otro era sorprendentemente difícil, pero era posible una vez que te acostumbrabas. No tenía mucho poder con el que trabajar, pero tenía una década para probar ese poder, y necesitaba sacar lo mejor de lo que tenía para sobrevivir. En lo que respecta al control de la energía, Lorraine no iba a superarme fácilmente. Sin embargo, en cuanto a la fuerza y el manejo de los hechizos, no podía vencerla. Podría haberme resultado más fácil cambiar, pero eso no decía nada de la fuerza de su divinidad misma. Ya he usado todos mis poderes hasta la muerte. Estoy acostumbrado. Entonces, ¿cuánta divinidad tienes? Yo pregunté. Si es más que yo, creo que podría llorar. Acabo de obtener este poder, así que es difícil decirlo. Creo que es una cantidad muy pequeña. Solo he usado un poquito, pero siento que ya me he secado, respondió. Miré a Lorraine y su divinidad parecía haber desaparecido en gran medida. Ya debe haberla agotado. Si liberar una pequeña cantidad era suficiente para agotarse, entonces ella podría haber tenido una cantidad similar a la que yo solía tener. Te dije que era una pésima bendición. Esto es lo mejor que puede hacer un espíritu como yo. Lo mismo ocurrió con Rent.
Espera, en realidad, acabo de darme cuenta de que Rent tiene una enorme cantidad de divinidad. ¿Por qué es eso? Es alrededor de 100 veces más de lo que te di. Mi divinidad era mucho mayor de lo que solía ser, pero pensé que era gracias a algo que hizo este espíritu. Aparentemente ese no era el caso. Ahora tenía curiosidad. Entonces no me concediste más divinidad. Yo pregunté. Pensé que la fuerza y la cantidad de la divinidad de uno estaban determinadas por sus orígenes. Pensé que me estabas ayudando a superar todos los desafíos que he tenido últimamente al fortalecer tu bendición o algo así. Un dios intentaría proteger a sus seguidores, así que eso tenía sentido para mí, pero la figura negó con la cabeza. No soy tan amable. O eso diría yo, pero con solo 2 seguidores, me encantaría ayudarte a mantenerte fuera de peligro. Pero soy extremadamente débil, ya ves. Ni siquiera puedo contactar con tanta frecuencia. Incluso hablarte así ahora requiere mucho esfuerzo. Entonces, ¿por qué aumentó mi divinidad? Yo pregunté. La figura ladeó la cabeza y me miró fijamente. Bueno, se puede aumentar gradualmente si trabajas lo suficiente, pero lo que te pasó no es normal. Probablemente tenga algo que ver con esa extraña máscara. Siento a un dios, pero no sé cuál. Esto. Era la máscara maldita que Rina me compró en el mercado. Aparte de ser inamovible, nunca pensé que tuviera algún efecto. Si lo que dijo el espíritu era cierto, entonces esta máscara ni siquiera estaba maldita en primer lugar. Mencionó a un dios, pero no sentí nada. Lorraine tampoco. Podría ser un objeto sagrado, dijo la figura. Eso explicaría por qué está mejorando mi bendición. Quizás recibiste una bendición adicional del creador de la máscara. En su mayor parte, los humanos no tenían forma de saber qué dioses los bendecían. Tu única esperanza era inferir, como hice yo cuando obtuve divinidad después de reparar el santuario. Esto significaba que mi impensable aumento en divinidad provino de otra bendición de la que no era consciente y se originó a partir de esta máscara. ¿Qué dios es exactamente? ¿Quién sabe? Como dije, no lo sé. Si realmente quieres saberlo, ¿por qué no vas al templo principal del dios de la evaluación? Si usas un objeto sagrado, el dios mismo podría verificarlo por ti. En ese momento, la figura de repente comenzó a entrar en pánico. Lorraine y yo le dimos miradas extrañas. Parece que se me acabó el tiempo, dijo, hablando rápidamente. La próxima vez que crees algo para que yo habite, utiliza mejores materiales. Los objetos humanoides son los más fáciles de poseer. Debería poder poseerlos sin importar dónde estés, siempre y cuando me llames. Espera. Al menos dime tu nombre, grité. ¿Mi nombre? Nadie me ha dado un nombre. Soy parte de Virojet, así que llámame Virojet o algo así. Hasta luego. Dijo ligeramente y luego arrojó lo que parecía ser vapor. Por un breve momento me pareció ver la silueta de alguien en el vapor, pero luego desapareció en el aire. La figura de madera se ennegreció y se convirtió en arena en cuestión de segundos. ¿Qué? ¿Puedes hacer algo al respecto, Rent? Lloró Lorraine. Ella estaba angustiada por alguna razón, pero no había nada que pudiera hacer. ¿Cuál es el problema? Yo pregunté. No era como si Viro objeto cualquier nombre que quisiera elegir hubiera muerto. Era simplemente algo que había hecho. Es un gran problema. Oh no, está completamente desmoronada. Cuando la arena sedosa cayó al suelo, Lorraine se rindió y se desplomó. ¿Te gustaba? Yo pregunté. Podría hacer 1.000.000 de esas para ti. Ese espíritu divino nos pidió que le consiguiéramos otro recipiente de todos modos. El rostro de Lorraine se iluminó un poco. Bien, supongo que está bien. Entonces, ¿la figura actuó como un recipiente para ello? Preguntó seriamente. Eso es lo que parecía. Pero dijo que solo puede poseer algo que contenga maná, así que tendremos que considerar qué materiales usar. Una vez hecho, supuestamente podemos pedirle al espíritu que venga a poseerlo en cualquier momento. No sabía si realmente funcionaría, pero valía la pena intentarlo. Había más que quería preguntarle al espíritu. Decía que la ubicación no importaba, por lo que ni siquiera tenía que ser en Atara. Se decía que los dioses habitaban en todas partes y en ninguna. Con eso querían decir que mientras tuvieras fe, no importaba dónde estuvieras. Pero los santuarios y templos eran como puertas que conectaban nuestro mundo con el de ellos, facilitándoles la interacción con nosotros, por lo que había oído. Pero era mejor dejar este tema en manos de la gente religiosa. Podría pedirle a uno de ellos más detalles. No sabía si considerarme afortunado, pero conocía a algunos miembros del clero. Lilian y Yuyas e incluso Nive podrían haber contado.
Aunque ella no era parte de la iglesia y parecía más como si los estuviera usando que cualquier otra cosa. Sin embargo, ella podría saber sobre dioses y espíritus, así que tal vez sería mejor preguntar. Sin embargo, no quería confiar especialmente en ella. Es extraño cómo el espíritu nos permite nombrarlo. Si se supone que es parte de Virojet, no hubiera esperado que fuera tan casual, dijo Lorraine. Virojet era el dios de las plantas, pero si este espíritu era una parte de él, entonces no parecía descabellado ir a pedirle un nombre. Pero tal vez así eran los dioses. Este era mi primer contacto con un ser así y no podía juzgarlos a todos solo por esta experiencia, pero no describiría a esta entidad como especialmente santa. Decía que era más un espíritu normal que uno divino, así que tal vez solo pensé esto porque no resultó ser un dios importante. O tal vez todos los dioses eran así de despreocupados. Esperaba que no. También pensé que era tremendamente casual. ¿Crees que todos los dioses son así? Yo pregunté. Ella reflexionó sobre la pregunta por un momento. Se dice que los dioses son tan imponentes que es difícil desafiarlos, que se comportan con un aire de majestad divina y que están muy fuera de nuestro alcance. Pero ese espíritu no era nada de eso. No quiero ser grosera ni nada por el estilo. Lorraine no tenía fe en ninguna religión en particular, pero parecía tener cierta reverencia hacia los dioses. Ella eligió sus palabras con cuidado, pero eso equivalía a decir que este espíritu no era en absoluto divino. Me sentí de la misma manera. Apuesto a que el espíritu diría lo mismo. De todos modos, algún día haré otra figura. Será mejor tallarlo de algo con más maná. Sonaba como si poseer algo y permanecer en él exigiera cierto grado de esfuerzo. No me gustaría volver a utilizar los mismos materiales solo para que desaparezca después de unos minutos. Tendría que encontrar materiales de mayor calidad en una mazmorra o comprarlos en algún lugar. Podemos guardarlo para cuando regresemos a Maal, supongo. Al menos este viaje no fue una pérdida de tiempo. Aprendimos más sobre tu máscara y aprendimos que podíamos pedirle al dios de la evaluación que la vea. Lo encuentro un poco vago. Ojalá no vayamos a ese templo, y no obtengamos información de sus tasadores y nos vayamos con las manos vacías. El dios de la evaluación tenía dominio sobre el valor y la tasación de los artículos, y era adorado principalmente por comerciantes y nobles. Todos los sacerdotes del dios de la evaluación eran tasadores capaces, por lo que siempre recibían visitantes para determinar el valor de sus posesiones. Yo nunca había estado allí, pero parecía el lugar ideal para aprender sobre mi máscara. Sin embargo, hubo un problema. Los sacerdotes tenían una actitud estricta con respecto a los objetos malditos. Podrías traer uno para que lo tasaran, pero si descubrieran que está maldito, insistirían en purificarlo. Si tuvieras la desgracia de estar interesado en poseer objetos malditos, nunca querrías llevarlos allí. Eso me incluía a mí, así que pensé que nunca podría ir. Pero si el espíritu tenía razón, entonces mi máscara era realmente santa. En ese caso podría ir a tasarla sin ningún problema. Lo peor que podría pasar es que la purificaran y se cayera, lo cual no sería tan malo. Si había algún problema, era que mi verdadera naturaleza podría ser descubierta, pero los tasadores del templo simplemente utilizaban un inmenso conocimiento y experiencia para hacer su trabajo. No tenían ninguna habilidad especial para determinar la naturaleza de algo con la vista, por lo que no podrían ver que yo era un vampiro. No sería más peligroso que cuando saliera a la ciudad. Decidimos dejar esto para después de regresar a Maalch. El objetivo sería ir al templo del dios de la evaluación. El problema es que nos dijeron que fuéramos al templo principal. Había un templo filial en Yaaran, pero supuestamente no era lo suficientemente bueno. Tenía una idea de por qué. Los templos y santuarios estaban cerca del mundo de los dioses y los espíritus, siendo los templos principales los lugares más fáciles para que entraran en nuestro mundo. Pero históricamente, no hubo casos de dioses que vinieran a nuestro mundo, aparte de Viro. Viro se mostró ante nosotros de manera bastante casual, por lo que tal vez las reglas al respecto eran sorprendentemente laxas. Dijo que requirió algo de esfuerzo, así que tal vez fue solo su tono casual y en realidad llegó en circunstancias muy estrictas. Me imaginé que era algo así y que el dios de la evaluación solo podía venir a su templo principal. Viro estaba más cerca de un espíritu normal, o algo así como un dios menor, pero el dios de la evaluación era bastante importante y había sido adorado desde la antigüedad. Era igualmente imposible reunirse con humanos de alto estatus antes de superar algunas barreras. Necesitaba el lugar correcto, el momento correcto, la cantidad correcta de personas y más.
Si fuera lo mismo para los dioses, entonces podría entender por qué tendría que ir a su templo principal. Sin embargo, ese templo estaba en otro país. Nos veríamos obligados a emprender un viaje. Mientras aún tuviera que enseñarle a Alice y recolectar flores de sangre de dragón para Laura, eso plantearía un problema. Pero eso era algo que discutiríamos cuando volviéramos. Bueno, de todos modos, eso soluciona el asunto aquí, dijo Lorraine. Lo único que queda es ir a visitar a tu maestra. Aunque el sol ya se ha puesto. ¿Deberíamos? Debe haberse referido a Garp. Se me había olvidado que ella nos invitó. No sabía si tenía algo en particular que decirnos o si simplemente quería charlar después de todos estos años lejos. Ella era la más misteriosa de los aldeanos, así que no podía ni empezar a adivinar lo que estaba pensando. Ella podría haber tenido razones que yo ni siquiera estaba considerando. Era una idea un tanto aterradora, pero ignorar su invitación no era una opción. Después de todo, ella fue una de las personas que formó la base de mis habilidades aventureras. Los discípulos tenían que ser leales a sus maestros. Sin embargo, la hora del día era un problema. El sol se había puesto. Podría haber esperado que apareciéramos por la tarde. No había lámparas mágicas como las que teníamos en Maal, así que era casi de noche. Todos regresaban a casa para cenar y luego se iban directamente a la cama para poder despertarse cuando saliera el sol a la mañana siguiente. Su forma de vida no se parecía en nada a la de la ciudad. En términos de Maal, visitar a alguien ahora sería como visitarlo después de medianoche, un poco insensible. Dudé, pero eso no me detuvo. Deberíamos ir. Si ella nos dice que regresemos mañana, podemos hacerlo en su lugar. Entonces decidimos dirigirnos a la casa de Garp. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト